por el espacio y la oportunidad de platicar contigo y por supuesto con quienes amablemente todos los días te escuchan. Gracias. 33 18 80 76 41 el WhatsApp en cabina. Miguel Castro, tuvimos los resultados la semana pasada de Coneval. Hay que recordar que Coneval es esta organización no gubernamental que hace un diagnóstico sobre la política social en nuestro país, que ha ayudado a despolitizar, si se puede decir de esa forma, la forma en que se cuentan el número de pobres en nuestro país y también por estados. Y en Jalisco vemos una disminución importante en materia de quienes están en situación de pobreza, pero sigue habiendo más de 2 millones de pobres, o casi 2 millones de pobres, más de 1 millón con rezago educativo, más de 1.2 millones sin acceso a los alimentos necesarios. ¿Qué balance hacen de los resultados de esta encuesta? Bueno, yo creo que un balance con responsabilidad. Lo primero que te quiero compartir quisiera enmarcar este diálogo que el día de hoy habremos de tener. Primero, enmarcarlo a partir de que la sensación que existe en el gobierno del estado no es una sensación de festinar ni de echar alguna campana al vuelo. Creo que por el contrario, me parece que no podemos perder de vista que hay una realidad que tiene todavía en Jalisco a 144,900 personas en una condición de más de 3 carencias y que sus ingresos no le permiten tener lo indispensable para poder salir adelante. Si bien el porcentaje es menor con respecto a la realidad de la cantidad total de habitantes que existen en Jalisco, es una cifra que nos debe de mantener activos en el trabajo y preocupados por ello. La otra es, y me parece muy importante tomar las palabras de el responsable de INEGI, de Santaella, que el día de ayer en su columna Héctor Aguilar Camín refiere, y es el hecho de utilizar la palabra pobreza en este proceso que se ha venido llevando a cabo. Es un tema muy sensible, porque al final del camino creo que la ruta en la que se trabaja tiene que ver con un tema, y es derechos humanos y derechos sociales de la población. Creo que cuando enmarcamos la estrategia que el gobierno de Jalisco ha venido trabajando en un esquema de esta naturaleza, y a partir de la realidad de que todavía hay un reto importante por delante que atender, creo que cambia mucho el sentido de cómo se lleva a cabo el diálogo. Es decir, no se festina, pero, por el otro lado, creo que sí ha habido una estrategia interesante que parte desde el Plan Estatal de Desarrollo, en donde el gobernador planteó no gobernar para las cosas, sino para la gente, y luego entonces construir un andamiaje que permitió triplicar el presupuesto, por un lado, y aumentar de manera importante el número y la cantidad de programas sociales que hoy permiten que en Jalisco haya una tendencia sostenida de decremento en el número de personas que tienen más de 3 carencias, y también generar mejores condiciones de empleo, a pesar de que estos empleos en el decil más bajo son todavía no adecuados. Pero, secretario, tiene que ver con el gobierno o con la sociedad. Es decir, lo que está atacando a la ciudadanía, la pobreza, es los programas de gobierno o las redes de solidaridad, la forma en que se han generado los empleos, la dispersión también de los empleos. Antes se generaban casi todos en zona metropolitana, ahora hay una buena parte de los empleos que se generan en el interior del estado. ¿Es una medallita que se puede colgar al gobierno, o más bien es una medallita que se tiene que colgar la sociedad en su conjunto? Lo primero que diría es que no es todavía una medallita, pero creo que los logros que se tienen la disminución en estos 2 años, es ¿no? Correcto. Creo que es una responsabilidad y un logro de todos. Y cuando hablo de todos me refiero a que no habría mayor generación de empleos si el gobierno no construyera el andamiaje o las condiciones para que esos empleos se puedan dar. Hoy en Jalisco se reconoce el tema del campo con una perspectiva totalmente diferente. Hoy en Jalisco el tema de la innovación es sin duda un elemento importante, y se le reconoce a Jalisco como un estado en donde el tema de la tecnología sin duda alguna es un gran generador de empleos. Evidentemente, por otro lado, también es importante señalar que hay, como en muy pocas entidades de todo el país, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando, Enrique, de aproximadamente 1,800 organizaciones, de las cuales, sin duda, una tercera parte son instituciones que tienen solidez y atienden temas de diversa índole y que evidentemente atacan de manera positiva el tema de los ingresos por un lado, pero también por el otro lado atienden el tema de las carencias. Decías que Miguel Castro, que no se había recibido esta noticia en el gobierno del estado con celebración y que no se festeja, pero me pareció que la reacción, por ejemplo, del gobernador en sus mensajes en redes sociales sí fue de celebrarlo. Por supuesto que debe haber un motivo de satisfacción en el sentido de que la estrategia que se definió genera resultados. Creo que no es
producto de la casualidad. Yo comentaba en términos simples y llanos, no es como el burro que se encontró una flauta en el camino y la tocó sin darse cuenta que lo estaba haciendo. No, me parece que esto tiene que ver también con todo un andamiaje y todo un esquema, una estructura de política social que está generando, en el caso de Jalisco, resultados positivos. Existen otras entidades del país en donde el resultado no solo no ha sido positivo. Bueno, no está prácticamente en todas, ¿no? Más condiciones. Bueno, de 2014 a 2016 sí ves en casi todas las entidades reducción de pobreza, y muchos lo atribuyen, secretario, al cambio en la metodología. Pero hay dos cosas importantes. La primera, en Jalisco hasta el 2010 la evaluación no generaba la misma información. Hasta el 2012 incluso. Me parece que todavía en el 2012 evidentemente se mide el cierre del gobierno anterior, pero me parece que también es importante señalar que hay sin duda una gran cantidad de programas sociales que han generado resultados positivos y que lo reflejan las propias encuestas. Te doy un dato. El programa de Piso Firme fue un programa que se diagnosticó en el 2014, se evaluó de manera muy responsable. A partir de esa evaluación, de ese diagnóstico, se construyó una estrategia en el 2015 para atacar el tema de piso firme. Se logró la colocación de 25,000 pisos firmes durante pues prácticamente todo el año finales del 2015, una parte importante del año 2016, se colocaron más de 12,000 estufas ecológicas, y alguien que nos escucha puede decir, un piso firme, una estufa ecológica cambia la vida de la gente. Quizás para quien vive en el área metropolitana de Guadalajara y tiene todos los servicios, esto pudiera parecer una situación menor. Pero si una persona vive en un municipio como Cuautitlán de García Barragán, en donde el riesgo de una picadura de alacrán a un niño menor de edad puede ser un riesgo importante para el tema de la seguridad, sin duda es un tema que cambia su condición de vida. Para una familia que antes cocinaba con leña dentro de su vivienda y ahora tiene una estufa ecológica, que tiene un tiro de chimenea que le permite dentro de esta vivienda no tener humos derivados de este tipo de forma de vida, sin duda alguna ayuda. Está claro que, a ver, la diferencia entre tener un piso de tierra y un piso firme me parece clara para la mayoría de las personas. Lo que sí creo es que en algunos indicadores que son, Miguel Castro, de pobreza estructural, es decir, sabemos que hay dos indicadores fundamentales para explicar la disminución de la pobreza de forma estructural, no a corto plazo. Uno es el educativo, es decir, la única forma de romper con la brecha intergeneracional de la pobreza es que quienes, que quien está en situación de pobreza pueda estudiar más de lo que lo hizo sus padres. Eso es algo fundamental. Y segundo, la atención sanitaria, es decir, que exista atención pública de salud gratuita y de calidad. Y creo que en esos dos niveles de análisis poco se ha hecho en Jalisco en los últimos años, tanto en el educativo, que seguimos viendo un rezago muy importante, como en el sanitario. En todos los rubros que mide la multidimensionalidad Coneval para el tema de las carencias, Jalisco salió hacia la baja. Evidentemente, en algunos casos, esa baja es marginal con respecto al educativo, ¿no? Y en estos dos casos, bueno, finalmente creo que se ha atendido en temas importantes, y el año pasado fue un trabajo muy fuerte en términos de cómo cerrar con una mayor cantidad de personas, adultos mayores, la certificación para la primaria o para la secundaria, en donde creo que fue en donde se sitúa el avance más importante, porque esto puede generar mejores condiciones de empleo. Evidentemente el reto sigue siendo muy importante. Todavía tenemos 5 millones de personas en este estado que tienen por lo menos una carencia. Esto nos indica, Enrique, que hoy la estrategia de combate a la pobreza y la desigualdad tiene que ser a través de un proceso de diagnóstico, con un trabajo de gabinete hecho por profesionales y dirigido de manera responsable. Y en este orden de ideas, creo que en Jalisco se ha trabajado en una mesa interinstitucional en donde no solamente el gobierno del estado, sino también otras instancias de gobierno, llámense diferentes delegaciones, hemos estado atendiendo de manera muy puntual las cifras que nos arrojan las evaluaciones que Coneval y las evaluaciones que, por supuesto, instituciones como INEGI llevan a cabo. Cuando yo defiendo con responsabilidad el que en el caso de Jalisco los resultados hayan ido hacia la baja, lo hago a partir de elementos y de toda una estructura, de un andamiaje que se construyó, pero también de un presupuesto que se triplicó. Y no lo decimos nosotros solamente, ¿no? Instituciones como GESOC, que son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que se dedican a medir de forma responsable, con una estructura muy robusta, cuáles son las capacidades que los gobiernos tienen. Bueno, dan resultados como en el caso de Jalisco,
ponen a nuestra entidad como una de las 3 entidades en todo el país, junto con Baja California Sur, junto con la Ciudad de México o el gobierno del Distrito Federal, en una condición de ser un estado que se ha evaluado a partir de acciones que el gobierno ha venido llevando a cabo. Es decir, los resultados que se tienen, en algunos casos, reconocemos, todavía hay muchísimo trabajo que hacer, pero en algunos otros casos, como la calidad de los espacios de la vivienda, creo que hay una evidencia plena y clara de una estrategia perfectamente bien definida que nos permiten determinar que el combate a la pobreza no se va a dar solo. Digo, algo se tiene que hacer para que esto pueda cambiar. Ya lo decíamos, Miguel Castro, mañana comienza el proceso electoral y siempre en la política social los programas, el asistencialismo y las elecciones se confunden, y tú tienes aspiraciones políticas. ¿Cómo vas a garantizar que tu aspiración política de optar por un cargo en el siguiente proceso electoral no interfiera en la política social del Estado? No es cómo lo voy a hacer, sino que he venido haciendo desde que dejé en claro mi interés por aspirar, y lo he hecho con muchísimo cuidado, y ahí está mi agenda es pública. He determinado con una mayor cantidad a visitar y estar trabajando permanente y físicamente en cada una de las 12 regiones del estado a el interés que particular y personalmente he fijado. Por otro lado, desde el año pasado establecimos contacto con la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales para primero tener claro cuál es el marco en el que nosotros debemos de trabajar. Segundo, capacitar a todo el personal de las diferentes regiones del estado de Jalisco. Y tercero, que ha habido evidencias plenas, como una denuncia que nosotros hicimos del gobierno municipal de Mascota, en donde con toda claridad dejamos una evidencia plena de que no íbamos a permitir ni siquiera detalles mínimos de un señalamiento que pueda... Por ejemplo, entrega de útiles, entrega de apoyos. No vamos a ver que te acompañen secretarios que tienen aspiraciones en tal municipio. Si vas a entregar en Zapopan, no vamos a ver los precandidatos en Zapopan entregándolo, o no vas a empezar a orientar. Tú has dicho que quieres ir a Guadalajara, a ser presidente municipal de Guadalajara. No te vamos a ver entregando ese tipo de apoyos en Guadalajara, que no es ilegal, pero no sé si sea ético. Te lo dejo muy claro. He ido a más de 40 entregas de mochilas con útiles escolares. De esas 40, una fue a Guadalajara. No se mediatizó, no tuve un solo medio de comunicación en esa entrega, no fueron autoridades municipales, no hicimos un evento en donde hubiera un recurso económico, no convocamos a cientos de madres de familia. O sea, creo que hemos sido responsables en el manejo de la política social, primero porque es una instrucción del gobierno del estado, segundo, y es un tema totalmente personal, porque estoy totalmente convencido que hay que ser congruente y hay que ser responsable y hay que actuar con honestidad, y me parece que la valentía tiene que ver con también saber tomar decisiones que te permitan dejar en claro que no vas a cruzar un cable con otro. Oye, el corte 33 18 80 76 41, escríbenos y comenta desde tu punto de vista. ¿Se ha reducido la pobreza en Jalisco? Estamos de regreso para seguir platicando con Miguel Castro. Con 22 minutos estamos con Miguel Castro, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, discutiendo algunos de los datos que supimos en materia de pobreza y combate a la desigualdad en nuestra entidad de Jalisco y a nivel nacional, que se presentaron la semana pasada y que son frutos de esta macroencuesta que hace cada 2 años el INEGI, que se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Secretario, para cerrar el tema de la política social en sí y las elecciones, ¿qué vas a hacer para blindarla? Es decir, ¿cómo vamos a estar seguros los ciudadanos que las entregas llegan a quien deben de llegar y no llegan y no pasan, digamos, por las clientelas políticas o por los ojos electorales? Transparencia y rendición de cuentas. Tenemos un padrón único de beneficiarios que en Jalisco ha permitido que nosotros tengamos con claridad quiénes son los beneficiarios de los programas, de qué programas son beneficiarios, y esto permite darle mucho orden a este tema. Segundo, reglas de operación. Afortunadamente hay una serie de lineamientos que nosotros tenemos que permanentemente observar en estos programas. Y bueno, tercero, creo que la mejor muestra es la disposición que hemos tenido y que hemos invitado permanentemente a los gobiernos del área metropolitana a poder cruzar y revisar muchos de los programas sociales. Creo que esto lo hemos puesto sobre la agenda. No es solamente un tema de un debate estéril ni de una confrontación. Aquel día que yo señalé el tema de los beneficios de los programas de bachillerato, sí. Digo, lo señalé porque creo que hay calidad moral para poderlo señalar, pero también junto con ese señalamiento hubo una propuesta, y la propuesta es sentarnos a la mesa para cruzar y revisar los padrones que cada uno de nosotros tenemos. Creo que esa es la mejor muestra de que el gobierno del estado ha sido responsable en el manejo de la política social. Y bueno, yo jamás defenderé una actitud
que corresponda a esa sensación de el festinar de manera que polarice a la sociedad. Lo que siempre habré de defender es una estrategia inteligente hecha a partir de un objetivo fundamental, que es atender a la población en su condición de derechos humanos y de derechos sociales. Creo que la política en Jalisco ha cambiado de aquella percepción de hace años de las despensas y de la política electoral y clientelar hacia una política que hoy se hace con un manejo responsable, en donde lo que atiende es lo que Coneval, como una instancia que mide la pobreza como en pocos lugares en el mundo, nos permite a nosotros focalizar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida. Claro, el tema del ingreso ha sido fundamental. Y un dato, Enrique, que me parece que es clave en todo esto. La población con el decil de ingresos más bajo en este estado, o sea, el 10% más pobre. Es correcto. Tiene un componente que la propia evaluación nos señala que es de 36%. Es decir, de cada peso que ingresa a una familia en condición de alta vulnerabilidad, 36 centavos tienen que ver con política social, sea del gobierno o sea de la sociedad. Lamentablemente se quita ese apoyo. Yo creo esas que personas caen en situación de pobreza extrema de golpe. Pero yo creo que no se deben de quitar. De hecho, no entiendo. Ahora en este mundo hay un debate interesante, y hoy estaba revisando una serie de análisis que se hacen sobre la política social en países de primer mundo, como Alemania, en donde cuando tú le quitas el componente... La política social no va a desaparecer, pero si no se acompaña de educación, si no se acompaña de generación de capacidades, vamos a romper la brecha, ¿no? Es correcto, y hay que trabajar en ello. Es un tema importante, de largo aliento, y que sin duda alguna este gobierno tiene que trabajar con el próximo, con un esquema como el de las carreras de esas de relevos, ¿no? Sí, claro. Ahora, dijiste, y ya hacías referencia a esa declaración, secretario, donde decías que calificaste como canallada que el gobierno de Enrique Alfaro en Guadalajara condicionara, así lo dijiste, la entrega de becas Prepárate a estudiantes de preparatoria a cambio de su participación en el proceso de revocación de mandato. No sé si esta declaración, Miguel Castro, fue de grilla, es decir, como eres aspirante a la candidatura de PRI a Guadalajara, si lo que quería hacer era polarizar con la administración de Enrique Alfaro con objetivos electorales. Tengo 3 hijas, lo digo como un padre indignado. Me parece que es terrible que un gobierno, en una instancia educativa, hay un video en donde con toda claridad hay funcionarios del gobierno de Guadalajara y hay personas de un bachillerato en donde les están con toda claridad diciendo que hay un programa de beca para estudiantes, y en el mismo momento están planteando el tema de que apoyen a la gente, de que es un gobierno que les está echando la mano. Me parece que es una verdadera canallada. ¿Pero te parece prueba suficiente, Miguel Castro? Me parece el mensaje que publicó algún medio local. Enrique, lo que te puedo decir es no son tontos. Es que yo creo que también si buscamos mensajes o conversaciones de política social del Estado, nos vamos a encontrar con gente que nos diga, sí, a mí en tal pueblo me dijeron que me dan este apoyo si voto por el PRI. Sí, nada más que hay una diferencia. Hay un video, y en ese video se ven claramente quiénes son los funcionarios que están platicando. Si tú quieres, son funcionarios menores. Pero evidentemente, no sé si te refieres a que Enrique Alfaro le dijo a los operadores, le dijo, oye, vamos condicionando los programas, prepárate para que voten en el... ¿Por qué no actúan contra esos funcionarios? Evidentemente es una nota periodística lo que divulgó esta situación, pero por favor, yo tengo un sobrino que está estudiando en la preparatoria, y lo primero que me dijo fue, oye, fíjate que esto fueron a decirnos a la prepa. Digo, me parece que es un tema en donde no podemos hacerle el tío Lolo. Evidentemente hay un manejo irresponsable en ese tema, lo hubo en ese momento para un proceso de ratificación patito, y lo digo como padre de familia, lo digo como un ciudadano indignado, que creo que perfectamente bien quienes nos escuchan pueden compartir que la política social, y también lo digo hacia nosotros, o sea, también lo digo con un juicio autocrítico, cuando hay una situación de esta naturaleza que se conozca y haya una evidencia en donde un responsable genere una actitud de este tipo, yo creo que No, a ver, me parece intolerable que alguien condicione cualquier apoyo, es decir, los derechos sociales son eso, derechos, y se expresan a través de programas sociales, son derechos y no concesiones de ningún gobernante. Y si una persona tiene necesidad... Lo que creo que puede ser delicado es que la grilla electoral lleve a especulaciones, que de pronto no sé si tienen mucho sustento. Bueno, me parece que en este caso no son especulaciones. Reitero, hay una evidencia plena. Hay un video que yo creo que muchísima gente dio cuenta de él. No estoy hablando de algo que se me ocurra, ni estoy inventando algo para poder generar una opinión que en su momento se generó. Yo creo que al final del camino lo que debemos de tener en claro es que hoy los ciudadanos tienen plena conciencia de la realidad en donde estamos todos parados, y que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia operar ningún programa, ni siquiera
por menor que este sea o por marginal que este sea, de forma irresponsable. Hay que atenderlos con responsabilidad y con un criterio, y ese criterio debe ser a partir de las carencias en materia de derechos sociales y de derechos humanos de la población. Oye, hace algunas semanas, ya pasó prácticamente 3 meses de aquel anuncio, el gobernador del estado anunció que la presa de Temaca, que la cortina iba a 105 metros y por lo tanto quedaba implícito la inundación del pueblo de Temacapulín, y te instruyó a ti, al secretario de Desarrollo e Integración Social, para que, digamos, puedas platicar con los pobladores y encontrar vías adecuadas para la reinstalación en el, no sé si será en el nuevo Temaca o en dónde, y hasta donde no he podido leer sobre el tema, Miguel Castro, no has avanzado en ese tema, no has hablado con los pobladores. Nosotros hemos estado permanentemente estableciendo vínculos de comunicación con ellos. También somos conscientes de que este es un tema que tiene que ver, uno, con buena fe, porque los procesos de diálogo no pueden ser de otra manera, y la otra es con voluntad. Y evidentemente de parte de nosotros, de mi parte en lo personal, he mantenido y sostengo la total disposición y voluntad para poder dialogar. Creo que el diálogo es el único mecanismo. De manera directa hemos buscado generar este esquema de diálogo. No hemos tenido la posibilidad de hacerlo, pero evidentemente yo sigo reiterando mi disposición para ponerme a las órdenes de quienes pues evidentemente han generado este frente. ¿Y te puso un plazo de tiempo el gobernador? No, es decir, simplemente la disposición para dialogar y para poder atender a las familias que se señalan afectadas. Si al final, Miguel Castro, cumples lo que dijiste, que es que vas a ir por un cargo de elección popular, pues ya no te va a quedar tiempo para este tema, porque estamos hablando de que tendrás que dejar en noviembre, tal vez diciembre, el gabinete, y si no ha habido avances en esta materia, me parece que va a ser difícil que se logren estos diálogos. Bueno, finalmente no es un tema nuevo, ¿no? Desde hace prácticamente 3 meses nos pusimos a la disposición de la propia población que ha sostenido esta defensa del tema del Temaca. Y por el otro lado, bueno, el tema de la aspiración personal está en otro momento, es otro el timing. Hay que esperar porque finalmente son situaciones que no se han determinado del todo, es decir, la última palabra se estará dando seguramente en un plazo de unos quizás 30, quizás 45 o 60 días. Pero no hay una estrategia institucional para acercarse a ellos, más bien son contactos tuyos, informales, con los pobladores de Temaca. ¿Con quién? ¿Con el padre? Digo, a ver, yo al padre tengo tiempo de conocerlo, es un hombre a quien yo respeto, es un hombre a quien pues finalmente no puedo dejar de reconocer que tiene un liderazgo, y ese liderazgo ahí está, pero pues estamos también... ¿Tienes ahorita el dato? Entiendo que son un poquito más de 500 pobladores. ¿Tienes el dato de qué porcentaje ha aceptado la reinstalación? ¿Qué porcentaje está renuente a la reinstalación? Pues digo, finalmente los números han estado moviéndose un poco con respecto a este tema, desde quienes han aceptado o aceptaron en su momento moverse del lugar, quienes fueron también atendidos económicamente con respecto a las demandas que estaban planteando. Pero yo lo que he buscado o he privilegiado ha sido el contacto de manera personal, el contacto más de cercanía, y en ese orden de ideas hemos estado a la expectativa. Soy respetuoso de este tema. 33 18 80 76 41, estamos en Cara a Cara, estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp. En un ratito más se los trasladamos a Miguel Castro. Con 36 minutos, estamos con Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social, hablando de pobreza, desigualdad, los programas sociales en Jalisco. Miguel Castro, sobre los adultos mayores, la protección de adultos mayores en Jalisco, hace algún tiempo, hace algunas semanas, comenzaron ustedes una campaña que se llama No Más Invisibles, y que lo que hacían era ponerse en los zapatos de nuestros adultos de la tercera edad. Lo que se dieron cuenta es del maltrato que reciben cuando entregan sus apoyos en distintos lados, cuando pasan por el transporte público. Después de haber hecho esa campaña y darse cuenta de esa información, ¿qué ha hecho la Secretaría para mejorar un poco esa relación entre los servicios públicos a los que acceden
los adultos de la tercera edad y precisamente estas personas? A través de 3 organizaciones de la sociedad civil, un esquema de acuerdo que permita trabajar en 2 frentes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los choferes del transporte público, en donde el planteamiento que nosotros hemos hecho es acercarnos, generar un proceso de capacitación. ¿Qué hacían los choferes con los adultos de la tercera edad? Lo que un adulto te dice a través de 5,000 personas que son beneficiarios de los programas, a quienes les preguntamos cómo era su experiencia con el tema de bienevales para adulto mayor, bueno, lo que nos dicen es prácticamente 9 de cada 10, Enrique, cuando salen de su casa y van a la parada del camión, su sensación es de temor, de que algo pueda pasar. Y cuando me refiero a algo, no me refiero a que alguien los vaya a atropellar o no. Que algo les pueda pasar es que les jalen el boleto de mala gana, o que arranque el camión, o no les den la parada, o no les den la parada, ¿no? Que eso, porque ven un adulto mayor y ya no lo hacen. Entonces, dicen pierde tiempo, supongo, el razonamiento del eso es un elemento muy importante que lamentablemente lastiman mucho al adulto mayor, y que se les olvida que es un servicio público, es un tema de respeto, y es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Y bueno, a partir de esa situación nosotros identificamos o segmentamos el problema en algunas vertientes. Creo que 2 elementos fundamentales, en una es el poder generar un nivel de conciencia del adulto mayor de que es un derecho y que no es un favor el que le está haciendo un chofer del transporte público. La capacidad y la posibilidad de generar una denuncia a través de diferentes mecanismos, y bueno, evidentemente por el otro lado también generar un proceso de concientización en la población en general, para que siempre que se observe que hay alguna conducta no adecuada por parte de un chofer del transporte público se señalen. Te debo decir que ha habido una muy buena disposición de parte de los choferes. Extrañamente creo que al final del camino ha ganado más esa sensación de corresponsabilidad y de conciencia plena de que tratar y atender a los adultos mayores con dignidad es un asunto que nos compete a todos, y que no solamente tiene que ser una asignatura en donde las familias o el gobierno debe estar atentos, sino que todos en conjunto debemos de atender y darle su lugar a los adultos mayores. Y la otra parte, bueno, sin duda alguna tiene que ver también con el que el chofer del transporte público pueda generar un mayor nivel de conciencia acerca de el significado de la atención, del respeto al adulto mayor. Y bueno, pues evidentemente nuestro mercado es un mercado importante. Son más de 30. ¿Es posible que sean sancionados por actitudes de ese tipo? Mira, nosotros hemos generado alrededor de unas... No por las EDIs, pero por la movilidad, Hemos generado una serie de señalamientos a partir de información que nos ha llegado a ser un 800 de la Secretaría, a la página de Facebook, a las propias redes sociales, a través de información que de manera directa nos otorgan los adultos mayores. Y bueno, yo creo que han sido alrededor de unas 20 quejas. Con respecto al tema de las sanciones, bueno, nosotros hemos compartido la información. Sí ha habido la voluntad por parte de la Secretaría de Movilidad, pero evidentemente no está en manos de la Secretaría de Desarrollo Social, pues un castigo ejemplar que creo que es gravísimo. Si a un adulto mayor está subiendo al autobús y le mueven el autobús, no le dan la parada, me parece que es un problema de discriminación muy fuerte el que enfrentan estas personas. Y en donde sin duda alguna creo que el tema de hacer visible esta realidad nos ayuda a cambiarla. O sea, me parece que sí funciona el hecho de que puedas estar permanentemente atendiendo en las diferentes rutas de camión, desde pegotes de un... pero si no hay sanción, me parece que los choferes optan por decir, gano tiempo, no les doy la parada. Es decir, tiene que haber sanción detrás de este tipo de actitudes. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, secretario, calentadores solares, para empezar a leerte algunos de los mensajes que nos mandan del auditorio. 16,446 calentadores solares se entregan y se entregarán en los próximos 3 meses en 77 municipios del estado. ¿Cómo se definieron en qué municipios se van a entregar? Y segundo, ¿por qué calentadores solares? Se abrió a los 125 municipios del estado. No todos los municipios entraron. El convenio era: Estado pone 2 pesos, el municipio pone 1 peso del impuesto especial sobre producción y servicios que reciben de la Federación. Ahí el acuerdo y el convenio era dirigirlos a un tema que pudiera ayudar a la economía de las familias a través de unas líneas y reglas de operación que permitan atender a familias que tienen alguna condición de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para poderlos apoyar y generar con el uso de calentadores solares 2 cosas importantes. Un ahorro económico. Aproximadamente 2.400, 2.500 pesos al año se pueden ahorrar en una familia de entre 4 y 6 integrantes.
Y la otra parte es el tema ambiental. Digo, al final del camino te puedes ahorrar aproximadamente entre un 40 y un 60% del gasto del combustible gas LP u otro tipo de formas de calentar el agua, en el caso de algunas comunidades fuera del área metropolitana, en municipios que tienen lugares en donde pues los mecanismos para poder calentar su agua. Pues son más o menos como 200 pesos mensuales para una familia, así 2.400, 2.500 pesos anuales, ¿no? Es correcto. Ahorro. Es correcto. ¿Y a ellos les cuesta algo instalar este calentador? Solamente hay una regla que lo que plantea es que puedan generarle condiciones propicias a un espacio físico en donde poderlo colocar. Lo más que alguien puede gastar acondicionar un espacio. 500, 600 pesos para una estructurita que permita que el calentador esté en la posición que corresponde y hacer la instalación correcta. Ahora, de estos 77 municipios, ¿me dices que son los que aceptaron a poner un peso en el programa? Un peso por cada dos. ¿Y no son mayoría priistas, por ejemplo? Son de todos los partidos políticos, excepto Movimiento Ciudadano, que tomaron la decisión de no participar en este programa. No entendemos por qué, porque la operación del programa no corre a cargo del gobierno del Estado. Ahí es donde te doy un ejemplo de que no hemos hecho una política clientelar. El convenio se hace y el municipio es el que determina a quién a partir de la con tu equipo de la Secretaría poner el calentador directamente. Lo hace el municipio. Nosotros vamos, supervisamos y evaluamos cada una de las solicitudes que existen, pero quien va a tocar puertas a buscar beneficiarios es el gobierno municipal. Pero entonces, ¿cómo sabes que no están haciendo grilla con eso? Supervisando. Elecciones. Pero no digas que puede supervisar a 16,000 entregas. Nosotros tenemos en cada una de las regiones responsables regionales que nos permiten estar evaluando. Hay municipios en donde se entregan 70 calentadores solares, es decir, trabajando todo se puede, y por supuesto que se pueden evaluar. ¿En zona metropolitana hay algún municipio beneficiado? Solamente entraron Tonalá y El Salto, y de ahí en más no entró ningún otro municipio. Evidentemente hubo una propuesta de que no fue aceptada por un bloque de gobiernos municipales de Moencio, ¿no? Escríbenos 33 18 80 76 41. A la vuelta leemos los mensajes para Miguel Castro. Bueno, la mañana con 47 minutos, algunos mensajes rápidos para Miguel Castro. Julián Peña, secretario, yo realicé mi entrevista para ser beneficiario de Bienevales de Adultos Mayores hace 22 días. ¿Cuándo sería la fecha en que nos entregarán el apoyo? Te debe llegar un correo electrónico. Si el correo ya te llegó, yo creo que estamos prácticamente a días de que ya se te pueda entregar. Miguel Castro se queja de que los maestros de la UDG le dijeron a los alumnos que votaran por la ratificación. Las altas esferas del PRI le pidieron a la Universidad de Guadalajara el apoyo para que Miguel Castro sea el candidato del PRI a Guadalajara. ¿Qué opinas? Pues a mí absolutamente nadie me ha planteado que yo vaya a ser candidato. Una cosa es que yo planteé el interés de ser candidato y otra cosa es que algo así se esté dando. Javier Ramírez felicitó a Miguel Castro, considero que es un buen funcionario, pero ¿cómo puedo acercarme a él directamente? Aquí te lo paso también. Te paso el teléfono 33 18 63 68 64. ¿Qué se puede hacer si la escuela María Ventura Anaya con clave tal, la directora condiciona la entrega de mochilas, solo se las entrega a los niños que paguen la cuota? La directora se llama Claudia Cecilia Villalbazo. Paso la denuncia y esto es digno de un reporte y de una sanción a esta maestra. Julio César Torres, que no se equivoque, yo tengo que trabajar más para vivir bien, no estoy bien porque él esté en el poder. Dice que hay menos pobres, pero uno trabaja más para sobrevivir. Miguel Ángel Fernández, tengo un hijo que a raíz de una caída ya no quedó bien, necesitamos apoyo, ¿a dónde puedo dirigirme? Y te pasa un número, pues te quieres comunicar. Miguel Castro, sé que tienes que salir para una gira con el gobernador. Tenemos muchísimos mensajes de WhatsApp, son más de 100 mensajes. Te los pasamos para que les des respuesta a través de nuestra productora. Miguel Ángel, yo me reporto contigo, hay que hacer un diagnóstico de tu hijo. Con mucho gusto atendemos. Gracias. De todos modos hacemos lectura de muchos de ellos en cara a cara. María de Los Ángeles dice: hola, buen día, excelente programa. Yo estoy inconforme porque en la secundaria 115, localidad Guadalajara, con una ferrocarril, se entregaron los folios o papeletos para la entrega de uniformes a mi hija, no se la dieron. Dice también: hay personas de muy bajos recursos, mi pregunta es ¿dónde está la ayuda para ellos? Gracias, María de Los Ángeles. Ahorita pasamos con mucho gusto todos los mensajes al secretario. 9435, la buen día, puras mentiras. De los presta, eso de los calentadores solares son para ir asegurando a la gente el voto en los municipios que están perdiendo nomás para el PRI. Por eso decía que exactamente cómo se habían elegido los municipios y cuántos de esos 37 municipios son gobernados por el PRI. 1476, es una burla para la ciudadanía cualquier tipo de programa que regale algo. Cuando los salarios en verdad sean suficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar, entonces van a comenzar a disminuir la pobreza. Todo lo demás es publicidad política.
Sí, 4631, buen día, Enrique. Con respecto al tema universitario que comenta el secretario, creo que el problema es que esa forma de trabajar está patentado en su partido y no se ha reportado con ellos. El burro hablando de orejas. Saludos. Víctor García, la ruta 186 del tren ligero, Eucaliptos hace lo que quiere, a las 8 ya no pasa en Periférico Sur. Gracias por tu reporte. Víctor 3676, soy Luz Silva Esquivel, agradezco su actitud, pero necesitamos más apoyos para el adulto mayor porque la población los olvida y merecen más atenciones y apoyos. Somos una asociación civil. Marta González, Miguel Castro, si poquita vergüenza tuvieras te quedaras callado, me explicas la gran estafa, ese sí es un trabajo periodístico. Javier Ramírez, señor Miguel Castro, de veras nos podría ayudar a mejorar el transporte público. Gracias, Javier, le pasamos tu mensaje. Yolanda Baltasar, buen día, mi hija está en la preparatoria de Jalisco, el maestro de matemáticas les pidió firmas a los alumnos a cambio de subirles puntos. Bueno, esto creo que lo tienes que hacer directamente en la preparatoria de Jalisco, directamente en la Universidad de Guadalajara. Todos pasamos el reporte, si nos puedes dar más información. Bueno, también nos dice 9520, buen día, Enrique, qué manera tan impresionante de esquivar los cuestionamientos por parte de Miguel Castro. Cantinflas le quedó corto. Gracias también por tu mensaje. 4836, me cae muy bien tu invitado, pero como todo buen político hablan muy bien, pero la realidad parece siempre distinta. Manuel Godoy, yo veo que hablan y las cosas no cambian, deberían de olvidarse de partidos y trabajar todos en un solo equipo. Gracias, Manuel. 6572, que se deje de tonterías, el PRI en San Martín de las Flores entrega despensas y 500 pesos por ir a votar, y también existen videos, y ¿qué han hecho? Nada. Empieza por tu casa y después habla de los demás. Dejen de estar haciendo lo mismo cada periodo electoral. Muchas gracias. 4681, cuánta mentira este político. También 0251, buenos días, excelente programa, Enrique. Miguel Castro es buen político y mejor persona, pero la verdad se está viendo mal cuando comienza a señalar un gobierno, en específico Alfaro, cuando sabemos los que vivimos en Tlaquepaque que los Barba son los líderes de la corrupción, que no se contagie a los malos priistas y mejor sume. Así sí le daría mi voto, pero con esa actitud que ha ido tomando solo nos aleja. Saludos. Miguel Hernández, buen día, mi madre vive en Guadalajara, en la colonia Echevarría, y el señor Castro ya no ha podido acceder al programa de piso firme, ya vive con piso de tierra, y siempre que acudimos a solicitar hay negativa. ¿Qué dice al respecto? En este momento, Miguel, le pasamos, es un asunto muy grave que en nuestra metrópoli lamentablemente es algo que sucede y que sigue sucediendo. Existan tantas y tantos hogares que todavía tienen piso de tierra. Pasamos tu reporte con mucho gusto, Miguel. Teodoro López, si hay evidencia, ¿qué castigo tuvieron estas personas que estaban condicionando las becas? El asunto en Guadalajara en específico y todo este debate que hubo sobre las becas Prepárate es que existe algún video que está en redes sociales y existen unos mensajes que me parece, yo se lo preguntaba al presidente municipal Enrique Alfaro 2 días antes de la ratificación, le preguntaba precisamente por sus mensajes y él me decía que pues cualquiera podía elaborar este tipo de mensajes y mostrarlo como pruebas. Yo creo que más allá de eso, más allá de ese debate en específico, si hay pruebas determinantes, tendría por supuesto, tanto de la oposición como quien fue afectado, tendría que haber una denuncia. La utilización política de los programas sociales es totalmente condenable y más en un país con 53 millones de pobres como es México. 8123, y Papá Noel no cuenta, y los videos de Papá Noel, te refieres por supuesto a Leonel Sandoval, el padre del gobernador. 1952, buenos días, el invitado nunca condicionó el voto cuando fue presidente municipal. Julio López, estamos cansados de cualquier priista. En 2018 resígnate, los queremos fuera todos los priistas. Javier Montes, buenos días a todos. Díganle al secretario que esas son las prácticas más añejas del PRI, que no se haga tonto, por no decirlo de otra manera. 3581, buenos días, señor Castro. Tengo años pidiendo ayuda porque ya no puedo con lo que gano acercar lo indispensable más que nada para la educación de mis hijos. No me dan ninguna ayuda, a lo mejor por mi sueldo gano 6,000 pesos al mes, pero estoy enfermo y muchas veces no logro sacar mis semanas completas. Pasamos tu mensaje, y también que dentro de la Secretaría hagan un análisis sobre exactamente o a través de qué tipo de partidas podrían incluirte en alguna lista de beneficiarios. 6661, ¿y cómo podemos hacer para que
para que nos cumplan con sueldos justos. El día de ayer tuvimos aquí en Caracas la mesa sobre los salarios, y me parece que dentro de la clase política, incluso dentro de la clase empresarial de Jalisco, hay muy pocas respuestas sobre qué hacer para poder impulsar los salarios al alza en nuestra entidad. Los empleos no tienen sueldos competitivos, no hay políticas para contratar a adultos mayores de 50 años, así no puede haber reducción de pobreza. Mi papá tiene 55, es contador y tiene varios años sin encontrar un buen trabajo, ahora está en la informalidad. Espero pueda ayudarnos. Saludos, Enrique, gracias, pasamos también tu mensaje. Norma, buen día, gracias Norma por tu mensaje. 1434, hola, muy buenos días. Los mejores empleos solamente existen en los discursos de los funcionarios. En las empresas ofrecen 1,300 semanales, en los laboratorios 1,270, 1,600, es decir, estamos hablando de sueldos en los que difícilmente se puede cumplir con los objetivos de tener un mínimo de bienestar. Heriberto Castañón, buenos días. En la escuela Luis Donaldo Colosio de la colonia Cabañitas en Zapopan no se han entregado las mochilas y nos piden ayuda. También pasamos tu reporte. 7065, ¿dónde lo podemos contactar para que visite Tlajomulco con relación a Miguel Castro? Manuel Silva, desde mi punto de vista no se ha reducido. La prueba está en los cruceros, economía de semáforo, donde cada vez se ve más gente vendiendo cualquier cosa o pidiendo dinero. Eso es un buen indicador, Manuel. Gracias por traerlo a la mesa. 8894, la UDG abrirá espacios para estudiantes deportados de Estados Unidos y también pagará todos sus gastos, considerando que no tuvo capacidad y presupuesto y dejó fuera a miles de estudiantes. Es indignante. La UDG no quiere a pobres y solo dreamers pudientes, hablando de pobreza. Muchas gracias por tu comentario. Oscar Rebalcaba, buen día. ¿Qué pasó con el no más invisibles? ¿Cuántos adultos mayores lo usaron? ¿Qué resultados reales se obtuvieron? En Twitter ni un solo hashtag usado. El programa no funcionó, con relación también a lo que le preguntábamos a Miguel Castro. 6637 nos manda algunas fotografías. Ahorita lo vemos para saber exactamente qué instancia, qué secretaría que tiene que dar respuesta. 5790, gracias por tu comentario. 5165, Enrique, buen día. Mucha que vive en pobreza es porque buena parte son flojos. Ve el periódico diario y verás la cantidad de empleos que se ofertan. Tampoco el gobierno puede hacer todo. Felicito a Miguel, es un político que no ha gastado en los problemas de corrupción y siempre han dado sin guaruras como todos los políticos. No creo, con todo el respeto, que la pobreza se explique porque alguien trabaje más o porque alguien trabaje menos. Es decir, la pobreza tiene que ver con muchas situaciones estructurales de atraso educativo, que tiene que ver también con la brecha intergeneracional de la pobreza. Hay que recordar que hace no mucho, hace un par de meses, el INEGI publicó un estudio donde hablaba precisamente sobre la movilidad social en nuestro país, y que decía que sobre todo el que nace rico termina siendo rico, termina teniendo una vida muy adecuada, y quien nace pobre tiene una amplia posibilidad, casi 90% de posibilidad de seguir siendo pobre. Y realmente explicamos eso porque el rico es más trabajador y el pobre es menos trabajador. Me parece que no tiene que ver con condiciones estructurales, con posibilidades de desarrollo, educación, servicios de salud, servicios de todo tipo. Por lo tanto, también en un contexto de una sociedad que la conocemos, una sociedad que lamentablemente privilegia más el origen, la cuna, tus relaciones, tus influencias, que tu mérito, que tus capacidades y que el esfuerzo que haces cada día en tu trabajo. Entonces me parece que comernos de pronto esa interpretación facilona de que el pobre es pobre porque quiere, me parece que no es lo adecuado, y que no hay ningún dato realmente que sustente, más allá de anécdotas y de casos que alguien puede decir: yo conozco a esta persona en situación de pobreza y que no ha hecho nada para salir de su situación. Me parece que son más anécdotas que generalizaciones que pudiéramos hacer sobre la forma en que se distribuye la riqueza en una sociedad. Hasta aquí vamos a mandarle todos los mensajes a Miguel Castro, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Él se comprometió con nosotros a dar respuesta a cada uno de los mensajes, por lo tanto nos avisan en caso de que no reciban respuesta directa. Nos vamos mañana. Está con nosotros Clemente Castañeda, él es el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, en una semana clave que fue la semana en que se registró el famoso Frente Amplio opositor que ha generado tantas polémicas. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.